Bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que la podemos encontrar en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Cómo estaba Jericó? Cerrada, bien cerrada. Nadie podía entrar ni salir. La única manera de poder ingresar a Jericó, la única manera de poder conquistar esa tierra era destruyendo las murallas o tumbando las puertas, derribando todo obstáculo, derribando esas murallas que son impedimentos para conquistar la tierra prometida. Jericó hacía parte de esa tierra prometida por parte de Dios al pueblo de Israel. Dios le prometió al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto que le daría una tierra donde fluye leche y miel. Y Jericó hacía parte de esas tierras. Pero a causa del pueblo de Israel, Jericó se cerró, que nadie podía salir ni entrar. Pero algo tremendo lo que nos enseña el versículo 1 es que el pueblo de Jericó se cerró a causa del pueblo de Israel. Y a causa nos enseña que Israel produjo temor a sus enemigos. Ahora, cuando dice a causa, es decir, Jericó escuchó que Israel estaba respaldado por el Dios Todopoderoso. Jericó escuchó que Israel era un pueblo obediente a la voz de Dios. Jericó escuchó que Israel era apoyado por Dios y que Dios, Jehová, peleaba por el pueblo de Israel. Entonces, lo que oyó el pueblo de Israel le produjo temor, le produjo miedo, porque Jericó escuchó de Israel que Dios estaba con él. Es decir, el testimonio del pueblo de Israel, la obediencia del pueblo de Israel, produjo temor a los pueblos enemigos. Por eso, el pueblo de Jericó se cerró. Tanto que la única manera para conquistar esa tierra era derribando las murallas. Ahora lo traigo a nuestra vida actual. Le estaba hablando de lo que aconteció en esa época, lo que sucedió con Jericó. Jericó se llenó de temor, de miedo y se encerró. Y la única manera del pueblo de Israel conquistar esa tierra era derribando las murallas. Era tanta la obediencia del pueblo de Israel que produjo miedo, temor a sus pueblos enemigos. Ahora, tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, cuando recibimos a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, empieza una construcción en nosotros, empieza a haber un cambio, y Dios a través del Espíritu Santo empieza a edificarnos. Por eso, cuando tú y yo somos obedientes a la palabra y empieza a suceder ese cambio, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir debe producir respeto hacia los demás y temor a nuestro enemigo. Nuestro testimonio y nuestra obediencia a la palabra de Dios debe producir respeto hacia los demás y debe producir temor a nuestros enemigos.
Porque ellos deben de escuchar de nosotros que somos respaldados por el Dios vivo. Ellos deben escuchar de nosotros que somos poderosos en Cristo Jesús, de que somos obedientes a la palabra. Y si somos obedientes a la palabra de Dios, tenemos el respaldo de Cristo, tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso. Cuando no conocíamos a Jesús, cuando no conocíamos la palabra de Dios, vivíamos de cualquier manera. Y escuchaban tantas cosas de nosotros. Pero en el momento en que aceptamos a Jesús, en el momento que recibimos a Jesús, los demás deben escuchar que tú y yo estamos respaldados por el Señor. Los demás deben escuchar que tú y yo tenemos poder y autoridad del reino. Los demás deben de escuchar que tú y yo estamos en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo de nuestro lado. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Derribó las murallas con un grito. El pueblo de Israel le dieron 13 vueltas al pueblo de Jericó. Y cuando Dios dio la orden, el pueblo de Israel gritó. Y el grito tumbó las murallas. Es decir, la obediencia del pueblo de Dios, la obediencia del pueblo de Israel le dio la victoria. En la obediencia del pueblo de Israel, por esa obediencia pudieron conquistar a Jericó y pudieron derribar las murallas. Nuestra obediencia, cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, cuando tú y yo obedecemos a esa voz de Dios, todo obstáculo es derribado, todo problema es quitado, toda barrera es destruida para que tú y yo seamos conquistadores. ¿Cuál es la barrera que debes destruir hoy? ¿Cuál es el obstáculo que no te está permitiendo alcanzar esa tierra prometida? Dios te ha prometido, Dios te ha llamado para grandes cosas. Tú que aceptaste a Cristo en tu corazón, tú que recibiste a Jesús en tu corazón como el único y suficiente Salvador de tu vida, déjame decirte que toda barrera, todo obstáculo, hoy va a ser destruida. Cuando tú empiezas a caminar conforme a la palabra de Dios, cuando tú empiezas a obedecer la voz de Dios, automáticamente todo obstáculo, toda barrera es derribado. Mire lo que dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Dios le dijo a Josué: mira, que te he entregado a Jericó, con su rey y sus varones de guerra. Esto no quiere decir que ya el pueblo de Jericó estaba derrotado. Esto no quiere decir que ya el rey de Jericó estaba vencido. Dios le dio la palabra a Josué. Ahora, ¿qué hizo Josué? Creyendo en esa palabra, creyendo en lo que Dios le mostró, creyendo en lo que Dios le dijo, se encaminó y fue y conquistó. ¿Qué nos toca hacer hoy? ¿Qué es lo que debemos hacer el día de hoy? Dios nos ha hablado. Dios, a través de un profeta, a través de un pastor, a través de un evangelista, a través de una visión, a través de un sueño, a través de este mensaje en el día de hoy te está diciendo: ya te he dado la palabra, ahora me toca actuar a mí. Cuando tú recibes la palabra y la crees y te mueves creyendo en esa palabra, toda barrera, todo obstáculo, todo impedimento hoy es derribado para que tú conquistes tu tierra prometida, para que tú alcances esas promesas que Dios te ha hecho. Pero tienes que caminar, tienes que moverte creyendo en esa palabra. No te quedes esperando
el cumplimiento de esa palabra sin actuar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me enseña que la fe sin obra es muerta. Tú tomas la palabra y esa palabra activa tu fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú recibes la palabra, cuando tú recibes esa revelación de Dios, automáticamente se activa tu fe. ¿Y qué debemos hacer cuando esa fe se activa? Movernos, actuar, creyendo en esa palabra, empezar a derribar todo obstáculo, empezando a derribar toda barrera y movernos a conquistar esa tierra prometida. Hoy esa barrera, ese obstáculo, esa muralla que no te ha permitido conquistar esa promesa que Dios un día te dio, hoy es derribada en el nombre poderoso de Jesús. Crea esta palabra, tómala, aprópiate de esta palabra. Dios le dio una orden a Josué y Josué cumplió la orden, obedeció a la voz de Dios y las murallas de Jericó fueron derribadas y ellos alcanzaron a conquistar Jericó. Dios le dio la palabra, le dijo: mira que te he entregado. Allí lo estaba impulsando a que fuera a luchar. Ahí le estaba dando una palabra y lo estaba impulsando a que activaran esa fe y fueran a conquistar su tierra prometida. Hoy, a través de esta palabra, te impulso para que creas en ella y te muevas a conquistar tu tierra prometida, a conquistar ese reino de los cielos, viviendo en santidad, apartándote del pecado. Y si hoy no has recibido a Jesús, acéptalo en tu corazón como el único y suficiente Salvador de tu vida. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida y empieza a conquistar esa promesa que Dios nos ha dado. Empieza a conquistar esa corona de gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Deja que hoy toda muralla, todo obstáculo, toda barrera sea derribada, sea destruida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor, a todos aquellos que están viendo este programa. Mi Rey, clamo por cada necesidad, clamo por cada enfermedad. Si hay algún enfermo, mi Rey, sea usted sanando. Si hay algún cautivo, sea usted libertando. En el nombre poderoso de Jesús, manifiéstate de una manera sobrenatural en cada hogar, en cada familia, en cada oyente. Les bendigo. Gracias te doy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.